La enseñanza de hoy me gustaría que aprendiéramos a saber cómo funciona un altar budista, qué quiere decir tener un altar budista y cómo se manipula o cómo se trabaja con el altar en concreto. El significado del altar encierra una noción que es la noción de ofrenda. De hecho, en tibetano, el altar se dice chosun, que quiere decir literalmente presentación de las ofrendas o el soporte de las ofrendas. En el altar se representan las tres joyas, es decir, el Buda, el Dharma y la Sangha, es decir, la mente, la palabra y el cuerpo de Buda. El altar es un lugar sobre el que se disponen las ofrendas dirigidas a los Budas y a las deidades que están presentes en el altar bajo la forma de estatuas u otras representaciones. Es decir, pueden ser también fotos. Por ejemplo, nosotros aquí en el altar tenemos tanto estatuas como fotos. Normalmente estas estatuas que hay en el altar no se ponen sin estar antes consagradas. Es decir, se hace un pequeño ritual, que eso lo hacen los lamas especialistas en eso, y entonces las estatuas se rellenan interiormente, no están vacías, porque se dice que en el altar no hay que poner ninguna estatua que esté vacía sin rellenar, porque podría ser un vehículo para que entraran espíritus dañinos. Entonces siempre las estatuas se rellenan previamente antes de ponerlas en el altar. Cuando las compramos en Nepal o en una tienda o lo que sea, normalmente vienen vacías. Entonces lo que hace es que se lleva a los lamas y hay lamas que se encargan de esta operación. El cuerpo de Buda se representa por medio de las estatuas, como he dicho antes. La palabra de Buda se representa normalmente por un texto. Aquí nosotros en nuestro altar no tenemos ningún texto, yo no he puesto ningún texto porque no dispongo de ningún texto para poner en el altar, pero normalmente se pone un texto y de esta manera representamos la palabra de Buda. Y la mente de Buda normalmente se representa por una stupa. Se representa la mente de Buda con esta stupa, que es una stupa pequeña, no importa si sea una stupa grande, sino con una stupa es la representación. Como ya he dicho antes, el altar en tibetano quiere decir choson, que se traduce literalmente por la presentación de las ofrendas o el soporte para las ofrendas, y hacer ofrendas es dar. Está relacionado con la primera paramita, que es la generosidad, que es la segunda de las 7 ramas, por eso me he confundido. Ocupa un lugar importante en la enseñanza de Buda porque es una manera de acumular mérito. Ya he dicho muchas veces en las enseñanzas que es necesario la acumulación de mérito, pero también la acumulación de sabiduría para lograr el estado de Buda, o sea, decir, el despertar. Nuestra capacidad de ofrecer nos permite acumular mérito, y este mérito que acumulamos haciendo ofrendas a las 3 joyas y a todo lo sagrado, cada vez que hacemos una ofrenda para el templo, todo lo que esté relacionado hace que después en el futuro podamos tener pues, unas condiciones favorables para seguir practicando. El fruto de la práctica de la generosidad, se dice, es no renacer en los mundos inferiores, sino en los superiores como humanos o dioses. Pero en este caso, a nosotros como humanos o como practicantes, no nos interesa renacer como dioses, sino que nos interesa renacer como humanos para poder seguir la enseñanza de Buda. Recordar que se considera un muy buen renacimiento renacer como Dios o en una situación de dioses, de estos dioses mundanos, pero no se lo considera bueno desde el punto de vista del Dharma porque no nos permite practicar. Estamos embelesados con los placeres y estamos tan embelesados con los placeres que no podemos practicar, ¿no? Porque los placeres te llevan, ¿no? Prefieres ir a hacer una comida con alguien o hacer alguna cosa que estar practicando. Hola Vilma, bienvenida. El fruto de la práctica de la generosidad, como ya he dicho,
es no renacer en los mundos inferiores, sino en los superiores como humanos o dioses. Si practicamos el acto positivo de la generosidad, en vidas futuras tendremos una existencia humana, en una buena familia, en una buena situación, tendremos un buen medio de vida, es decir, un trabajo que sea bueno. Recordad que hay trabajos que no se consideran afortunados o que no se consideran adecuados para hacer, ¿no? Por ejemplo, si te toca, no sé, ser un fumigador, ¿no? En la vida, estás matando muchos seres y entonces no acumulas buen karma, ¿no? Ese tipo de trabajos que llevan a ser estos actos negativos, ¿no? Para ganarte la vida tienes que hacer un acto negativo. Y luego además tendremos una buena situación con todo lo necesario para vivir y practicar. Para poder seguir practicando y acumulando mérito que nos llevará a ir progresando en el camino espiritual. Gampopa dice, alguien que no practique la generosidad en las existencias sucesivas sufrirá de sed. Esto quiere decir que tal vez pueda renacer como espíritu ávido y soportará los sufrimientos del hambre y de la sed, que es lo característico del reino de los espíritus ávidos. O tal vez podamos renacer como humanos, porque tenemos karma acumulado anterior, pero renacemos como humanos, pero sufriremos la pobreza, por ejemplo, ¿no? En una condición de pobreza, o se tendrá dificultades para sobrevivir, es decir, eso que no llegas a fin de mes, por ejemplo, eso más o menos creo que somos todos, o se tendrá dificultad para tener casa o comida. Son dificultades que nos podemos encontrar por falta de generosidad. Así, la práctica de la generosidad nos lleva a obtener un cuerpo humano con todo lo necesario para vivir cómodamente. La práctica de la disciplina o la ética nos lleva a obtener un cuerpo con todas las capacidades o cualidades, y la práctica de la paciencia, un buen entorno. Obtener estos tres aspectos son necesarios para practicar el camino espiritual. ¿Quién necesita las ofrendas? Aquí hay una cosa que hemos de pensar claramente. Los budas, propiamente hablando, no tienen ninguna necesidad de nuestras ofrendas. Los budas ya están más allá de necesitar algo. Han realizado el no yo, la no dualidad. Por lo tanto, no necesitan que les hagas ofrendas. No necesitan nada. En realidad, por el contrario, nosotros somos los que tenemos que hacer ofrendas de corazón para practicar en nuestro camino hacia el despertar, es decir, practicar esta generosidad. La generosidad no es algo que viene innato en nosotros, en general, sino es algo que uno ha de cultivar haciendo el pequeño esfuerzo de dar, hasta que se hace un hábito. Haciendo ofrendas se practica el desapego. Y la generosidad, como sabéis, es un antídoto al desapego. Al apego, perdón. También nos ayuda para no tener avidez, para dejar la codicia y la avaricia. Nos obliga a dar, entonces de alguna manera podemos ir poco a poco trabajando esos aspectos tan, como diríamos, a lo mejor más encarnados en nosotros o más difíciles de trabajar, porque ¿quién no ha sufrido de codicia? ¿Quién no ha tenido en algún momento codicia, ¿no? Yo quisiera tener más dinero, eso es codicia, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, avaricia de tener y tener y tener y tener. A mí me gusta, por ejemplo, me gustan los zapatos, me compro muchos zapatos, no sé. Claro, hemos de darnos cuenta de esas cosas. A lo mejor uno dice, yo no soy avaricioso. No, no es verdad. Eres avaricioso en muchas cosas, de muchas maneras, sutiles. Y hemos de darnos cuenta, hemos de ponerlo delante nuestro. No pasa nada por reconocerlo. El problema es no reconocerlo siquiera, porque entonces ni siquiera lo puedes trabajar. Cuando una cosa no la reconoces, no te la puedes currar, no puedes trabajar con ella, porque ya das por hecho que no eres así, ¿no?
Entonces hay que mirar esos aspectos porque todos tenemos en algún momento de nuestra vida pues estos puntos, ¿no? De avidez, de avaricia, de codicia, etc. Son aspectos no bonitos, pero de los cuales tenemos que hablar, vamos a darnos cuenta, ¿no? Desde el punto de vista de la ofrenda, nos enseña a desapegarnos de los bienes de este mundo y, en consecuencia, ganar una cierta libertad. Porque no se dice en ese dicho famoso que hay, ¿no? No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita, ¿no? Entonces, cuanto más das, menos necesitas, porque se va haciendo como una especie de hábito en nosotros. Lo que aquí importa es la motivación con la que hacemos la ofrenda. Otra cosa muy importante que cuando hacemos ofrenda tenemos que tener en cuenta es nuestra motivación, de por qué hacemos la ofrenda. Por ejemplo, si haces la ofrenda para obtener algo a cambio, ¿no? O si haces la ofrenda para trabajarte tú y desapegarte de algo que te apegas, a lo que te apegas, ¿no? Esa es la diferencia. Normalmente nosotros cuando damos a cambio de algo o esperando que en algún momento nos devuelvan el favor o eso que hemos dado, de alguna manera. No quiere decir que si yo te doy una comida, pues esté esperando que tú me invites a comer, no es eso solamente, ¿no? Pero muchas veces hacemos eso, ¿no? Lo invito a comer y ahora le toca a él invitarme a comer porque yo ya invité, ¿no? Ese tipo de cosas. Estoy hablando con ejemplos sencillos, pero todos nosotros nos podemos mirar en nuestro propio espejo interior y darnos cuenta de dónde están estos puntos, ¿no? Entonces aquí lo importante es si tú estás dando para esperar algo a cambio o no. La ofrenda tiene que ser desinteresada, sin esperar nada a cambio. Y para que sea suprema, o lo que se llama suprema, la ofrenda suprema es que tiene que estar libre de lo que se llaman las tres esferas. Es decir, la esfera del sujeto, la del objeto y la de la acción. Aparte de las representaciones de las tres joyas, los principales objetos que encontramos en un altar, esto es con respecto a las ofrendas, son, por un lado, los boles de ofrenda, el mandala, las jarras bumpa, que son esto que tenemos aquí, esto es una bumpa, o una jarra bumpa, que es una jarra ritual, ¿vale? Hay dos en el altar normalmente. Las tormas, que yo aquí no tenemos ninguna torma, pero normalmente son unos pastelitos de avena que se hacen, que se ponen en el altar, ya explicaré las diferentes tormas y demás. Los textos del Dharma, que ya lo he dicho, y los kapalas, que son estas cosas que tenemos aquí, que representan un cráneo, o la mitad, la base del cráneo, esta parte de aquí del cráneo, dado vuelta, ¿vale? Esto es así, lo pongo para la cámara, para que lo veáis. Estos son los objetos más o menos tradicionales que hay. Los boles de ofrenda son 7 y ocupan un lugar importante en el altar. Sirven de soporte junto con la lamparilla, estas 8 ofrendas que corresponden a lo que se llaman ofrendas exteriores. Hay 3 niveles de ofrenda: ofrenda exterior, ofrenda interior y ofrenda secreta. El primer bol, los boles se ponen según lo miramos al altar. Bueno, el primer bol que tenemos es de agua para beber. El segundo bol es de agua para lavarse. El tercer bol son flores. El cuarto bol es el incienso. El quinto bol bol, que en este caso no es un bol, sino es que se pone una lamparilla en medio. El sexto bol es el perfume. El séptimo bol es la comida. Y el octavo bol es la música. Eso es lo que representa cada bol, en las ofrendas tradicionales. Los boles se han de poner en una distancia, lo que se llama, entre cada bol y cada bol, tiene que haber la distancia de un grano de arroz.
Y esto es para todos, pongas arroz o pongas lo que pongas, por eso da lo mismo. Se pone a la distancia de un grano de arroz. No se tienen que tocar y además tienen que estar perfectamente alineados con el altar. No vale poner un bol por aquí, el otro bol por allá. No vale, eso no vale. Lo que se ha de hacer es ponerlos en esa, y cuando los quitamos por la tarde y los secamos, se hace en orden inverso, es decir, se empieza por el lado de la música y se quita primero el bol de la música, luego se quita el bol de la comida, luego el bol del perfume, luego el bol del incienso, luego el bol de las flores, luego el bol de agua para lavarse y luego el agua para beber, ¿vale? En orden inverso. Y una vez que has quitado todo el agua de los boles, entonces los secas. Los secas también en ese mismo orden. Empiezas por la música hasta llegar al agua para beber. Siempre es en ese orden. Y cuando los pones dado vuelta, lo mismo, alineados y distantes como lo que se llama un grano de arroz. Cuando pones el bol de agua, el bol no tiene que sobresalir. Es decir, tiene que siempre quedar de manera que cuando le puedas todavía meter una gota más de agua. Pero hay una cosa que si miráis el bol a veces, hace como un poco de barriga el agua. Es como una barriguita, no sé, eso lo veis en el bol, O sea, yo ahora que aquí me cuesta mucho explicarlo para que lo veáis, pero se ve como un poco de barriguita, tiene que quedar así. Y no tiene que sobresalir, o sea, no tiene que llegar al borde del bol, pero tiene que todavía poder entrar una gota más. Si lo pones al borde, indica que no puedes recibir más enseñanzas. Entonces se dice que no es bueno ponerlo así. Hay que poder recibir siempre enseñanzas. Siempre tenemos que estar como abiertos a que nos metan más enseñanzas. Después, en algunos altares, se puede ver que se colocan otros boles más de ofrenda, que son otros estilos u otros tipos de ofrendas, que no vamos a hacer. Ahora yo me estoy refiriendo a un altar para tenerlo en casa, de cómo se haría un altar en casa, o como tenemos aquí un altar sencillo, sin demasiada complejidad. El origen de estas ofrendas está en la India, y esto creo que ya lo he explicado, y corresponde a las cosas que se ofrecían a un personaje importante cuando llegaba a casa, llegaba a una casa, ¿no? Tenía un dignatario o alguien con el que uno tenía una amistad o lo que fuera, y entonces se recibía el huésped y lo que primero se le daba era agua para beber. Lo segundo que se le daba era agua para lavarse del camino, ¿no? Del polvo y de la tierra del camino. Luego se le ofrecía una ofrenda de flores, que son las guirnaldas, estas de flores que se ofrecen en la India muchas veces. Lo tercero que se le ofrecía era incienso, para que oliera bien la habitación, la estancia donde se lo atendía al huésped. Luego se ofrecía luz, en símbolo de que se iluminaba la estancia donde estaba. Lo tercero era el perfume, para que también oliera bien la persona, se había refrescado bebiendo agua, se había lavado, etc. Y entonces de esta manera se le ofrecían perfumes para que oliera bien. Lo tercero que la séptima ofrenda era la comida, se le ofrecían manjares, ¿no? Y la octava, la música, que es el entretenimiento, es decir, que alguien cantara, tocara algún instrumento, etcétera, etcétera. Por eso estas ofrendas vienen de la India, y tienen su origen en esta tradición india de cuando viene y llega un huésped ofrecer estas cosas, estos elementos. La simbología de estas ofrendas, es cada ofrenda tiene una relación o está asociada con una cualidad espiritual. ¿Cuáles son? El agua para beber apaciguan las emociones. El agua para lavarse lava nuestra mente de las impresiones negativas y de los velos que la recubren, nuestra mente. Las flores abren nuestra conciencia al loto de la felicidad.
es decir, felicidad, vacuidad. El incienso nos permite ver que todos los fenómenos son parecidos a un sueño o a una ilusión mágica. Esto que leemos cuando acabamos el Guru Yoga, que decimos considera todos los fenómenos compuestos como una ilusión mágica, un sueño, una lamparilla de materia. La luz de la lamparilla representa la claridad que disipa las tinieblas de la ignorancia. Nos ayuda a realizar la verdadera naturaleza de la mente. El agua perfumada hace nacer la sabiduría unida a la compasión. La comida está asociada a la dinámica de la sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando tú ofreces una comida, la comida generalmente ha llevado una elaboración, esa elaboración entra por tu boca, te da una cantidad de sabores y sensaciones a través del gusto. Este gusto además te nutre, cuando llega al estómago nos nutre, nos alimenta, enriquece nuestro cuerpo y luego además pues lo desechamos a través de la defecación y entonces de esta manera pues hacemos todo el ciclo completo de la vida. La música prefigura la plenitud de las múltiples cualidades del despertar. Es la simbología de los muchos aspectos que tiene el despertar. Así como los sonidos tienen muchos, o sea, cuando hablamos de sonidos, hay muchos sonidos. Tú escuchas una sinfonía y hay muchos tipos de sonidos, pájaros, que se representan con flautas, con violines, con violas. Bueno, pues todo eso es la simbología que tiene la música de las cualidades del despertar. Hacer el mantenimiento del altar en sí es una práctica. Estamos practicando las 6 paramitas. ¿Vale? Si estamos haciendo la práctica de las 6 paramitas. La primera paramita, la generosidad, porque hacemos la ofrenda en sí, ¿no? Hacer la ofrenda. La segunda práctica que hacemos de la paramita es la disciplina, o la ética, y eso lo hacemos al poner el altar de manera correcta, con sentido, como lo estamos haciendo. La paciencia es de realizar la práctica de cuidar el altar, de encargarse del altar, de que el altar esté limpio, etcétera, etcétera. Luego practicamos la paramita de la concentración al mantener la atención sin distracción al hacer las ofrendas. No hay que distraerse. Entonces, de esa manera practicamos la paramita de la concentración. También practicamos la paramita de la perseverancia o diligencia por hacer las ofrendas todos los días o cuando venimos al centro. Perseveramos en hacer ofrendas. La sabiduría es tener la motivación adecuada, aquí la paramita de la sabiduría, que es la última, la sexta, adecuada, y reconocer nuestra bodichita que hace las ofrendas libres de lo que ya he explicado antes, de sujeto, de objeto y de la acción. Tanto el que da, lo que se da y a quién se da. Libre de estas 3 esferas. ¿Cómo ponemos o mantenemos cómo ponemos y quitamos las ofrendas del altar? Básicamente hay 2 formas de disponer las ofrendas o los boles. Pueden ser como hacemos en el templo o estamos haciendo aquí últimamente, que es todos llenos con agua, con una lamparilla en medio. Esta es una fórmula normal, o sea, la común, la ordinaria. Luego hay otra fórmula que los boles pueden intercalarse con agua y arroz. Es decir, agua para beber y lavarse, que son los 2 primeros boles, se les pone agua. Las flores y el incienso se pone el bol con un poco de arroz, se hace un montón de arroz así que sobresalga del bol, un poco así como una pila, un triángulo, como si fuera una montaña, y encima se ponen las flores
en el que corresponde y el incienso en el que corresponde. Se ponen unas varas de incienso de pie. Normalmente ponemos 3 barras de incienso, a veces se ponen 6, depende, representando las 3 joyas. Siempre hace esa simbología del incienso, como que ofreces un incienso para cada aspecto, ¿no? Para el Buda, para el Dharma y para la Sangha. Luego se pone la lamparilla en medio, luego el siguiente bol es el del perfume, que también se le pone agua, y entonces se echan unas gotas de perfume. El siguiente bol es el de la comida, también se le pone arroz, se pone arroz, y encima se pone una torma. Si no tenemos una torma, que es este pastelito de avena, podemos utilizar una galleta, o un bombón, o algo que represente la comida, pero que sea comida. Y en el último bol, que es el de la música, también ponemos en la montañita de arroz, que sobresalga un poco por encima del bol, y se pone, por ejemplo, normalmente se pone una caracola, pero también se pueden poner unos tinchak, que son estos platillos que suenan cuando haces clink, 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 Eso se le llama tinchak, se ponen planos. La caracola se pone en el sentido de que la caracola representa dentro de la enseñanza búdica el sonido del Dharma. Entonces se pone la caracola como representación de esta música. Si no tenemos ni caracola ni tinchak, también podemos usar una pequeña campanilla o cualquier objeto musical, pero que haga sonido. O sea, no vale poner ahí, ya tengo una campanita de plástico, la pongo, y haces así, la campana no hace ni clac ni clock. No, tiene que ser una cosa pequeñita, pero un instrumento que haga sonido. O tienes una guitarra de plástico, no sé, o una guitarrita de estas de fantasía, ¿no? De un souvenir, pues la pones representando la música, no vale. Tiene que hacer sonido. Lo único que puede valer que no haga sonido es la caracola, porque se representa la caracola, aunque sea minúscula, si tú te la pones al oído, se escucha el sonido del mar, ¿no? Aunque sea minúscula. Entonces representa el sonido del Dharma, el sonido de la eternidad, del Dharmadhatu, etcétera, etcétera. En el caso de que, por ejemplo, pongamos arroz, como he dicho, en los boles correspondientes, cada día se ponen los boles con agua, y por la tarde, normalmente un altar se pone por la mañana. Se pone, lo primero que se hace normalmente es poner el altar. Después se hacen las postraciones y después se hace la práctica. Eso es lo top, dijéramos, lo corriente, lo que haría cualquier persona que mantiene un altar en casa. Yo cuando tengo el altar de mi casa lo hago así. Por ejemplo, si estoy en retiro, lo hago así. Me levanto, pongo el altar y una vez que tengo puesto el altar, entonces paso a hacer mi práctica. Pero hasta que no he puesto el altar, no hago la práctica. No hago la práctica sin el altar puesto. Entonces, si en el caso de tener los boles con agua y arroz, como he dicho antes, se ponen los boles con agua, se llenan, y los boles con arroz se les pone una pequeña cantidad de arroz cada día. Esos boles no se retiran, cuando los vas a recoger por la tarde, cuando ya te vas a dormir, se recogen, y entonces no se retiran los boles de arroz, se retiran solo los de agua. Se secan y se ponen dados vueltas hacia abajo, es decir, como si fuera esto, así, en el altar para que no les entre polvo. Y al día siguiente los tengas perfectos para volver a ponerlo. Pero sí, cada mañana cuando rellenamos la ofrenda, se rellenan con arroz. Entonces, por ejemplo, ponemos los 2 primeros boles con agua, los 2 siguientes rellenamos con un poquito de arroz. Ponemos el siguiente con agua, los 2 siguientes con arroz. Va en ese ritmo. No vale poner todo el agua y después poner el arroz. No. Las ofrendas siempre se tienen que hacer de manera correcta. Es decir, cada ofrenda individualmente. Es decir, van en ese orden, pues entonces pones agua, arroz, en ese sentido. Una vez que tenemos puestas las ofrendas, entonces se enciende la lamparilla. Es lo siguiente, que se enciende, se
se enciende la velita que ponemos en el altar. Si la velita, por ejemplo, yo a veces antiguamente usaba esos velones rojos, que son grandes, y esos los puedes dejar encendidos todo el tiempo, si los controlas, o puedes ponerlos dentro de un bol con agua, para que si en el caso de que se consuma o lo que sea, no te queme el altar o no se haga un incendio. Entonces, no hace falta encenderlo. Pero en el caso de que apagáramos la vela, que es lo lógico, por los incendios y esas cosas, entonces, cuando terminamos de poner las ofrendas, se enciende la vela. Ese es el ritmo. Una vez llenado correctamente los boles, como ya he dicho, se enciende una varita de incienso. Tenemos el incienso, se pone la varita de incienso y entonces se ofrece el incienso haciendo un 8, así, como un 8 acostado. Y se deposita el incienso debajo. Y entonces le hacemos 3 postraciones al altar. Y con eso queda colocado el altar. El altar tenemos que poner las ofrendas. Primero tenemos que tener todos los elementos ya antes de poner el altar. Hemos de traer la jarra con agua y tenerla a la mano. A la jarra con la que vamos a poner el agua en la mano. Entonces, se dan vuelta los boles, se ponen a la distancia de un grano de arroz entre sí, perfectamente alineados con el proscenio del altar, perfectamente alineados. Una vez que los tenemos todos alineados y puestos en la posición correcta, se les vierte agua. Empiezas por el agua para beber, agua para lavarse, flores, incienso, la luz, el perfume, la comida o la torma y la música, en ese orden. Que sería, si nosotros miramos de frente al altar, de izquierda a derecha, en el sentido que leemos. Si miramos al altar, nosotros mirando al altar, tiene que ser, ponerse las ofrendas de izquierda a derecha y se recogen las ofrendas de derecha a izquierda. Una vez que hemos puesto las ofrendas perfectamente alineadas, llenas con los boles, se enciende la vela. Una vez que la vela está encendida, entonces lo que tenemos que hacer es coger la varita de incienso, encenderla y hacer este gesto del ritual, que es hacer un 8 acostado, ofreciendo y limpiando, purificando todas las negatividades que hemos hecho. Ahora bien, mientras se están haciendo las ofrendas, primero no hay que hablar, ni ir a hacer otra cosa. Estoy poniendo las ofrendas, me voy, ahora vengo, no. Cuando uno está en el altar, se hace todo el set completo. Es decir, se dedica al altar. No a hablar con fulano, ni sultano, ni a ver lo que de esto. Y después, además de no hablar, hay que ponerse una mascarilla. ¿Vale? O sea, hay que usar mascarilla para el altar. No hay que tirar el aliento. Luego tampoco se soplan las velas, los inciensos, todo eso nunca se soplan. Si quieres apagar el incienso, haces así y el incienso se apaga. Si quieres apagar la vela, con la mano haces viento y se apaga. Pero nunca verás a nadie tirar el aliento sobre el altar. Es de muy mala educación, se lo considera un acto muy negativo, tirar nuestro aliento al altar. Una vez que hemos hecho el 8 con el incienso, dejamos el incienso allí y entonces procedemos a abrir los kapalas, que se abre primero el kapala izquierdo, de nuestra mano izquierda, el que no tenemos enfrente, y luego se abre el kapala derecho. Y luego se hacen las postraciones. Una vez que hemos hecho las postraciones, el altar está puesto. Y ya podemos pasar a hacer nuestra actividad
la que queramos, dentro de la sala. Ahora vamos a recoger el altar. Entonces, para recoger el altar, nos ponemos la mascarilla. Lo primero que se hace es cerrar los capalas, y entonces los capalas los hemos abierto primero el que, según miramos al altar, el de la mano izquierda, y después el de la mano derecha. Ahora lo cerramos al revés, primero el de la mano derecha y luego el de la mano izquierda, mirando de frente al altar. Si miramos nosotros, lo digo así para que no haya confusión, porque después, no, es que en la izquierda, no, la derecha, no, así no hay confusión. Una vez que hemos cerrado los capalas, procedemos a recoger las ofrendas. Y empezamos recogiendo las ofrendas por el lado de la música. Música, comida, perfume, incienso, flores, agua para lavarse y agua para beber. Una vez que hemos recogido el agua, que ya está de nuevo en la jarra, entonces procedemos a secar los boles bien secos para que no se vuelvan a manchar, pues los boles son muy delicados y se manchan. Si no se secan bien, se ponen negros estos boles que usamos. Entonces hay que secarlos bien secos. Se da la vuelta y se colocan sobre el altar. En el mismo sentido como los hemos recogido. Es decir, empezamos secando el de la música, el de la comida, el del perfume, el de incienso, el de las flores, el bol de la agua para lavarse y el agua para beber. Una vez que está hecho eso, entonces, si hubiera una vela encendida y te tienes que ir y no lo puedes dejar encendido, entonces recién apagas la vela. La vela es lo último que se apaga. Y entonces, o la luz, en este caso nosotros aquí en el altar tenemos luz aquí, también pues la luz, acordarse a apagar la luz del altar para que quede el altar listo. Y de esta manera, esto es la forma correcta de colocar y, dijéramos, desmontar el altar. O sea, montarlo y desmontarlo. Y esto es importante porque, como ya he dicho antes, estamos practicando las paramitas. Luego en el altar hay otras cosas, yo dije antes, hay que mantener la atención sin distracción, en la medida de lo posible. Cuando ponemos el altar, hemos de recitar el mantra largo de Vajrasattva. Mientras estás poniendo las ofrendas, recitas el mantra largo de Vajrasattva. Cuando Om Satosama Yamanupala y vas poniendo las ofrendas. Y también, si tienes la capacidad de hacer alguna visualización, cuando pones el agua para beber, o para lavarse, perdonar, entonces imaginas no solamente que pones la ofrendita del bol, solamente. El bol es la representación, pero entonces estás ofreciendo todos los ríos, los lagos, las aguas puras, todas las, no sé, aguas termales, todo eso. Hace como una ofrenda más grande, engrandeces la concepción de la ofrenda. Lo mismo para el agua para lavarse, las dos aguas. Ofreces como si fuera néctar ese agua, ¿no? Un agua que te cura, que te purifica, que te limpia, etcétera, etcétera. Cuando ofreces las flores, lo mismo. Ofreces todas las flores que quieras, fragantes, de todos los tipos. Es como si hicieras una ofrenda gigante de flores. Cuando ofreces el incienso, pues lo mismo. Cuando ofreces la lamparita, pues lo mismo. Muchas lamparillas, o sea, no una, sino muchas, lo multiplicas con tu mente mientras haces el mantra de Vajrasattva, que limpia, purifica todas nuestras negatividades y demás, hace que nuestra mente esté ocupada recitando el mantra en contra de estar pensando en el perrito Pepito o en cualquier otra cosa, mientras haces la ofrenda y no estés donde estás. Y de paso recitas un mantra o dos de Vajrasattva mientras pones la ofrenda y has purificado por lo menos las acciones negativas del día. ¿Vale?
Una vez que has puesto las ofrendas y haces el mantra, cuando sigues con lo mismo, cuando ofreces los perfumes, ofreces todas las fragancias del universo. Si vas al Corte Inglés, por ejemplo, y ves todos los perfumes que ofrecen ahora en Navidad, que entras ahí y hay un tufo a perfume por cada estanque que pasas, pues puedes utilizar esa impresión para hacer que ofreces todos los olores. Porque es una forma muy buena de tener esa sensación de todos los olores. De los olores deliciosos. Cuando ofreces perfumes son lo mismo con la comida. Ofreces todas las comidas que se te ocurran, todas las comidas nutritivas, todo lo que se te ocurra, bombones, da igual, todo lo que quieras, que sea sabroso y nutritivo. Lo mismo con la música, ofreces todas las músicas, es como si les ofrecieras todas las sinfonías de Beethoven, todas las de Mozart, en fin, lo que se te ocurra, la música que te guste, lo ofreces todo. O sea, hemos de hacer grandes las ofrendas, no pequeñas. Hemos de pensar en que son ofrendas grandes. ¿Por qué? Porque así también acumulamos mérito. Es una forma de acumular mérito. Entonces, claro, si haces una ofrendita pequeña, pues la ofrendita es pequeña, ¿no? Si ofrezco un bolecito y no pienso en que nada más que es un bolecito, pues la ofrenda es pequeña. Si ofrezco en grande, entonces ofrezco mucho. Mucho más de lo que hay ahí visualmente. Entonces, mantener la motivación adecuada, es decir, ofrecer sin esperar nada a cambio, tener presente la bodichita, uno hace eso en el sentido de que todos los seres se puedan beneficiar de ese acto, eso es lo importante también, no solamente que yo me pueda beneficiar, normalmente uno hace las ofrendas para uno beneficiarse, ¿no? Aquí en este caso hacer la ofrenda pensando que todos los seres se puedan beneficiar, ¿no? Y hacer las ofrendas libres de sujeto, objeto y la acción. Como estábamos hablando, cuando hacemos esta ofrenda tenemos que darnos cuenta que estas ofrendas que ponemos en el altar simplemente son un soporte para recordar todas esas otras ofrendas en gigante, ¿no? En gran cantidad. Es decir, cuando ofreces todos los ríos, todos los mares, todas las aguas naturales, benéficas, y que hay. Lo mismo con las flores, que es una cosa grande. Y se hacen infinitas y bastan. Además, en el altar suele haber un mandala, que son estos 3 anillos, que son un anillo que es una base de plata, que se le pone un poco de arroz, encima va un anillo con otro poco de arroz, son 3 anillos, y se le pone encima una corona, eso lo habréis visto en algunos templos, eso se llama el mandala, es parte de cuando hacemos la ofrenda de mandala, se utiliza este instrumento para hacer, y representa que estás poniendo o que estás ofreciendo todo el universo. El Monte Meru, el Sol y la Luna, los 4 continentes, etcétera, etcétera. Eso es en plan, diría, de lo pequeño, que es el Monte Meru, los 4 continentes, el Sol y la Luna, que es un poco, eso está dentro de la cosmología budista, pero en realidad estás ofreciendo el universo entero, o estamos ofreciendo el universo entero. Y también eso se ofrece al gurú, a los maestros, a la sangha, etc. A las 3 joyas. Luego tenemos 2 bumpas, una a cada lado del altar. Normalmente estas 2 bumpas, que son estas jarras rituales, estas 2 bumpas se ponen una a cada lado. La bumpa que según miramos nosotros al altar de frente está a la izquierda, se le llama leg bumpa, que quiere decir actividad, bumpa de la actividad. ¿Y por qué se llama así? Porque es la bumpa con la que se hacen las cosas, se purifican las cosas del altar. Luego está la otra bumpa, que es la ten bumpa, que es o lo que se llama la bumpa soporte. Esa otra bumpa representa que el líquido que tiene dentro es el néctar de todas las divinidades. De más está decir que el agua que hay dentro de la bumpa es agua azafranada, etc. A veces se le pone mendrux, tiene un proceso de creación,
y se considera que es un agua pura. También las tormas. Tor significa disipar la visión dualista y ma, sabiduría primordial. Con la bumpa de las divinidades se considera, depende, si por ejemplo estamos haciendo un ritual, a veces se le pone aquí, en esta parte de aquí, una estampa que representa la divinidad en concreto, si es Guru Rinpoche o lo que sea, y normalmente se pone sobre aquí, en esta parte de aquí, en el cuello de la bumpa, se hace un lazo, y normalmente una seda del color de la divinidad correspondiente. Pero por ejemplo en el caso nuestro, que podríamos poner ninguna divinidad en particular, entonces la bumpa se hace con una seda blanca, que representa todas las divinidades. ¿Vale? Luego, la bumpa lleva esta pluma tiene varias cosas, o representa dos cosas. Por un lado, tenemos las plumas de pavo real, que representan la sabiduría. Y por otro lado, tenemos esto que veis aquí, que a lo mejor, no sé si en internet por la cámara se ve, que es como una especie de hierba, se llama hierba kusha. Esta hierba es muy sagrada, viene de India, y se considera que se utiliza para dos cosas. Por un lado, para purificar, porque también al líquido de la bumpa se le pone hierba kusha, y por otro lado se considera que es sagrada porque Buda se iluminó sobre un fardo de hierba kusha. Esta es la hierba sobre la que se iluminó Buda. Y entonces se la considera una hierba sagrada y se utiliza en muchos rituales, para muchas cosas. Y por eso la pluma de la bumpa, a esto se le llama pluma, lleva estos dos materiales, los ojos de la sabiduría y la hierba kusha, que es la purificación y la meditación. Y con esto he explicado lo que es propiamente toda la bumpa. A veces la bumpa de la actividad también va con una seda, pero eso cambia porque tenéis que pensar que en cada ritual se hace de una manera o se hace de otra. Depende un poco para los rituales que sirvan. Yo estoy explicando ahora de manera general, pero a veces en los rituales cambia un poco. Yo he dicho que había diferentes tormas. Entonces hay una torma que se le llama tentor. Ten de soporte y tor de torma. Este tentor normalmente representa la divinidad. Y si lo habéis visto en un altar, se pone el tentor. Suelen ser tormas grandes, de un tamaño así grande. Normalmente son grandes y muy coloridas y tal. Y normalmente, no siempre, pero normalmente se les pone encima lo que se llama, nosotros decíamos un cuchillo, pero es como una especie de palo, plano, así. Y sobre ese palo que se le clava a la bumpa, a la torma por encima, se pone una imagen de la divinidad, de la divinidad que representa, y encima del palo se le pone una sombrilla para proteger a la divinidad. Y entonces eso es un tentor, que sería la representación de la divinidad principal, a la que se le hace el ritual. Las tormas normalmente suele haber también dos tipos de torma. La torma que es fija, que está hecha de escayola y plastilina, que eso se hace para no tener que cambiarlas cada día. Y luego muchos tentos se hacen solo para los rituales, es decir, se hacen con avena, se amasa la avena, luego de amasar la avena tienen una forma concreta, luego se pintan con mantequilla derretida y luego se hacen unos, ¿cómo se diría? No sé cómo decirlo, pero es como, se hacen como unas flores y unas decoraciones que se hacen con mantequilla de colores. Y eso hay que saber hacerlo, y si lo habéis visto en los templos, se ven los medallones y de colores, y eso es mantequilla, normalmente. Pero si la torma va a quedar mucho rato en el altar, por ejemplo, se hace para que quede, muchas veces se hace de escayola y de plastilina porque así dura mucho tiempo, hasta que
se retira, se quita y se vuelve a hacer otra. Son esos dos materiales que se utilizan, porque, claro, en el Tíbet, en las montañas, en la altitud, esas tormas no se pudren. Pero, por ejemplo, aquí, que hay humedad y todo eso, pues las tormas, si las haces y no las recoges en el día o al cabo de 2 o 3 días, acaban cogiendo moho. Y entonces no queda bien. Entonces, si haces, por ejemplo, un ritual para un mes y la torma no se ha de cambiar, ha de estar todo el mes en el altar. Entonces, muchas veces se hace de este material para que no se pudra, para no tener una torma podrida en el altar, porque es como si dejara podrir la divinidad. Luego está lo que se llama la torma de ofrenda o bultor. Entonces, esta torma de ofrenda es la que hablé antes, que es la que se pone en el sexto bol o séptimo bol. En el séptimo bol, que es lo que representa la comida, que normalmente suelen tener una forma así, como diría, como cónica abajo, redonda cónica, hacia arriba así, en esta forma así, luego hay como una especie de plano, y luego la torma hace esta forma así. Normalmente suelen tener esa forma, normalmente. También hay otras tormas que es como una especie de palo puesto así, y luego abajo tienen un loto, se hace un loto, y luego se le ponen estas flores de mantequilla, 3 flores de mantequilla, y por detrás llevan otro poquito de mantequilla, que eso se le llama, es el alma de la torma. Cuando se pone eso, es cuando se le da el alma a la torma. Alma quiere decir en el sentido de que la torma está viva, está representando. Es como si la consagraras. Y luego tenemos un tercer tipo de torma, que se le llama Gektor. Y esta torma, en general, no se pone en el altar, nunca se pone en el altar, sino es una torma para lo que se llaman los hacedores de obstáculos. Y es una torma que se ofrece a los hacedores de obstáculos, normalmente suele tener la forma de un muñeco, y este muñeco alrededor lleva una torma que se hace con la mano así, es que no lo puedo explicar de otra manera porque es así. Es la forma que da, si tú pones un chorizo de, ¿cómo sería? De pasta, primero se hace un rolo de pasta así, y luego se aprieta, ¿vale? Entonces eso queda con la forma de la mano que ha apretado, más apretado por este lado y más flojo por este lado. Y entonces eso se pone alrededor de la torma de los Gektors. Y esto es porque el Buda le ofreció en una de las vidas el brazo a una leona. ¿Vale? Viene de ahí. Y entonces es la representación de que estás ofreciéndole lo que ofreció el Buda, que ofreció su cuerpo, estás ofreciéndoselo a los hacedores de obstáculos, en forma de torma. Y el Gektor, además, por delante suele llevar una lamparilla sí, normalmente, a veces se usa una mecha, simplemente se pone una mecha y se enciende en cierto momento del ritual, y entonces se muestra la torma así, en esta posición, delante, se da vueltas así, y luego se saca fuera, para que los hacedores de obstáculos se vayan a comer la torma, queden contentos y no estén dentro del templo generando obstáculos. ¿Vale? Y eso es la Gektor. Los textos del Dharma que se ponen en el altar representan los tantras, es decir, todo el Kangyur, que son todos los tantras, que es la palabra de Buda, que contienen 118 volúmenes de 400 a 500 páginas cada uno. Si lo veis en un templo tradicional, los textos se ponen arriba, muy arriba porque es la palabra de Buda. Entonces si veis, son esos textos que están envueltos, son como tochos así cuadrados, alargados, y se ponen arriba del altar. Normalmente se ponen por lo alto. Uno es el Kangyur, como ya he dicho, y después también se pone el Tengyur, que son los tratados y los comentarios
budistas de la India antigua, y aquí son 227 volúmenes. Los dos kapalas, que ya he dicho antes, que he explicado que se quitaban y se ponían en el altar, representan el que, según miramos nosotros al altar de frente, el que está a la izquierda, representa el aspecto masculino. Y el que está a la derecha representa el aspecto femenino, es decir, el aspecto masculino, el método, y el aspecto femenino, la sabiduría. Ahora bien, aquí la duda. Yo estoy hablando si tú miras enfrente al altar. Si tú fueras el altar, lo que yo llamo izquierdo me queda a mí a la derecha, ¿no? Entonces, a la derecha es el aspecto masculino. ¿Entendéis, eh? Y a la izquierda es el aspecto femenino. Si lo miras de frente, te queda a la izquierda el aspecto masculino, a la derecha el femenino. Normalmente con los kapalas solo lo puede tratar el Chöpön. Chöpön es la persona que se encarga del altar, pero en general es un lama que se encarga de hacer las ofrendas, de ponerlas, quitarlas, que sabe cómo es toda la parafernalia del altar. Entonces nosotros no tenemos que hacer nada. Cuando ponemos el altar aquí en el centro, como mucho abrirlos y cerrarlos, punto. Ni siquiera rellenarlos, eso se deja que lo rellene el lama. Porque se considera muy sagrado todo el tema de las kapalas. Luego la kapala se pone, si veis que tiene esta forma de cráneo, ¿no? Entonces esta parte de aquí es la que tú pones delante, es la que yo me encontraría, si miro el altar, me la encontraría de frente. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, la más ancha. No, la más ancha hacia atrás, porque es la cabeza dada vuelta así. Es como si yo pusiera el cerebro dado vuelta así. Entonces, esta parte de mi frente es lo que yo vería de frente. Y la parte más ancha, que es esta parte de aquí, va hacia atrás. ¿Ok? En los kapalas se pone en el lado masculino, se pone normalmente alcohol y mendrux. Alcohol quiere decir no alcohol de quemar, sino se pone un poco de whisky, un poco de coñac, alguna cosa espirituosa, ¿vale? Y en el kapala femenino normalmente se pone té. Se pone un poco de té o un poco de zumo, o como yo lo he estado usando y lo he usado durante todo mi retiro y eso, poníamos granadina. Lo que pasa es que la granadina tiene un problema, y es que con el tiempo se va secando y se azucara. Entonces hay que quitarla y renovarla. Siempre. Cuando, en el caso del alcohol, por ejemplo, no hay problema porque el alcohol se evapora. Entonces lo único que hay que hacer es rellenar. Pero en el caso de la kapala de la femenina, lo que se ha de hacer es, si vas a cambiarlo porque se ha azucarado, hay que sacar una gotita, una pequeña gota, se cambia la kapala. El líquido de la kapala no se puede tirar al váter ni a ningún lado, hay que tirarlo en un sitio donde lo puedan aprovechar algún animal, no sé, las hormigas, por ejemplo. En el caso de que has puesto granadina, que se ha azucarado, queda como una especie de melaza espesa o azucarada, así como azúcar seca, ¿no? Como seca húmeda. Es que no sé cómo decirlo, pero se hace así. Entonces se tira en un sitio donde los seres lo puedan aprovechar. Nunca las cosas del altar, igual que las tormas, siempre se tiran en sitios donde los animales puedan aprovecharlo. ¿Por qué? Porque es una forma de mandarles bendiciones a los seres. Nunca se tira a la basura nada del altar, ni una amiguita, no se tira. Siempre se ha de reciclar, de poner en un circuito en el que algún otro ser pueda aprovecharlo. Sea un perro, sea alguien, no sé. Digo un perro por decir algo, ¿no? Porque a lo mejor pones una galleta y un gato no se lo come. Obviamente, ¿no? Tienes un gato en casa, no te va a comer la galleta. En general, creo yo, no sé, a menos que le guste, pero sería raro. Y entonces con esto,
creo que tenemos la enseñanza completa de cómo poner, quitar y cómo cuidar el altar. Es muy importante hacerlo, como ya he dicho, de manera pura, es decir, manteniendo esta sensación de que lo estamos haciendo de manera correcta, no haciendo otra cosa que poner el altar, no hablar, bueno, todas las cosas de las que ya he nombrado. Es importante que lo hagamos así, prestemos atención y mientras hacemos eso, pues tener la conciencia y la concentración de lo que estamos haciendo. Porque si no, no vale. Una cosa que se me ha olvidado de decir, lo siento, y sé que eso no va bien para ahí, pero siempre me queda algo en el tintero. Cuando se ha puesto el altar, una vez que ya se ha encendido el incienso, antes de hacer las postraciones, con la bumpa de la actividad, que es la que nos queda mirando el altar a la izquierda, mirando nosotros de frente al altar a la izquierda, que es la bumpa de la actividad, se coge la pluma, que es esto de aquí, a esto se le llama pluma, ¿vale? O el asperjador, me suena un poco, o rociador, pero a mí eso de rociador no me gusta. Se coge esto, se coge este que normalmente suele estar un poco mojado, y entonces con la mano, nuestra mano derecha, se coge con la mano derecha y se tira en esta forma 3 veces, se salpican las ofrendas repitiendo el mantra Ram, Yam, Kam, quemado, purificado y dispersado, ¿vale? Ram, Yam, Kam, quemado, purificado y dispersado. Perdonadme, me he quedado en blanco en un momento dado. Entonces, el Ram, Yam, Kam significa eso. Cada vez que escuchemos este mantra, Ram, Yam, Kam, es quemar, dispersar, purificar. No, purificar, dispersar. Entonces, con esto queda completamente dicho cómo poner el altar de manera correcta. La campana y el dorje es una cosa que tienes que tener tú como practicante y eso va en tu mesa, no va en el altar. A veces en algún altar alguien lo pone, hay gente que lo pone, pero yo he explicado como yo lo he aprendido en el retiro. En el retiro nunca ponemos ni campana ni dorje. A ver, sí que hay alguna vez que se pone en algún ritual, sí que se pone, pero se ponen unidos así, y se hace un nudo, pero esto porque tiene una connotación dentro del ritual y todo eso, pero como de norma, en un altar no pondrías la campana. La campana la tienes que tener en tu mesa de práctica, porque es un instrumento de trabajo para los rituales. ¿Me explico? Ya no pondrías una campana en el altar. En el altar se pone a veces la campana, por ejemplo, en alguna iniciación. Cuando se da alguna iniciación, uno de los instrumentos que se da es el dorje y la campana. Porque se da ese instrumento porque eso autoriza al practicante, cuando hace el ritual, tocar el dorje y la campana. ¿Vale? Y por eso se pone en el altar de esta manera. Se hace así, se pone así. Y así también te la da el maestro, o te la pone encima de la cabeza, o te la pone en el corazón, o ese tipo de cosas. Pero eso además es de un ritual, de rituales concretos, ¿vale? Según el tipo de iniciación que se esté dando, si es una iniciación de tantra, si es una iniciación de yoga tantra, si es de mantrayana, depende un poco. Por eso no he entrado y normalmente no se pone. Ahora, si tú, por ejemplo, no tienes un sitio físico y todas las cosas las tienes que tener en el altar, pues puedes poner los instrumentos. Si es por lo top y por como debería ser, deberías tener una mesita delante donde medites con todos tus instrumentos, con este tipo de instrumentos, la campana, el dorje, el bol, el gong, el damaru, ya lo he dicho, el damaru grande, yo aquí por ejemplo en el centro lo tengo así, de esto cuando viene Drupon también le pongo los instrumentos a él. ¿Alguna otra duda, Carlos? Vale, creo que no me he pasado, he acabado en el día, como había dicho. No sé si lo he hecho muy bien o no, pero espero que sí, que esté claro.
Y bueno, pues con esto hemos acabado. Espero que hayáis aprovechado la enseñanza y hayáis podido escuchar bien cómo se pone y se quita el altar, cómo se hace. Y bueno, pues nos vemos el martes que viene, ¿vale? Pues muchas gracias.